Vengo por ti. En nuestra infancia siempre hubo relatos que nos hicieron estremecer, y algunos de ellos fueron los causantes de pasar una mala noche y tener pesadillas. La compañía de nuestros papás, hermanos o familiares adultos siempre nos dio seguridad, ya que los adultos no le temen a nada. ¿O sí? ¿Qué es lo que pasa cuando esa persona que te protege muere de miedo al igual que tú, y que no tiene manera de evitar que puedas verte de frente con un espanto? El relato que te voy a compartir a continuación me lo envía una persona que es nieta de uno de los protagonistas de un relato que subí hace poco, y que al escucharlo decidió compartir con nosotros que esta historia es real y que aún hay más. Dejaré el primer relato en la descripción para que puedas encontrarlo más fácilmente. Muchas gracias, Elizabeth. Bienvenidos a un relato más de la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, Chihuahua. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte, dejar tu pulgar arriba y comentar. Atenúa la luz, ponte cómodo y disfruta el relato. Hola, soy Elizabeth, nieta de Manuel de Jesús, mejor conocido como Don Chuy, el que mencionó otra persona en un relato que te envió del Valle de Juárez. No soy muy buena escribiendo las historias, pero tenemos muchas que te vamos a ir mandando poco a poco. Este fantasma de la Llorona que cuentan en el otro relato acechaba a mis abuelos casi desde que llegaron a vivir ahí, al valle. Mi abuelo siempre se dedicó a cuidar ranchos, y llegaron a vivir a ese lugar de la ciudad por el año del 71, cuando Juárez era casi puro desierto. O eso nos contaba mi abuelo. Y él nos dijo que ahí fue la primera vez que la vio. Las primeras veces solo oía los gritos, pero eran como un lamento que se entendía que se quejaba. Ya saben, el clásico lamento que dice ay. Y fueron varias veces, así que cuando mi abuelo escuchaba ese lamento, ya sabía que era la Llorona. Él contaba que tenía miedo a acercarse al río, pues además, en ese tiempo el río Bravo sí iba lleno de agua. Cada que mi abuela se embarazaba, la Llorona rondaba el patio de la casa y daba unos gritos muy fuertes. Mi papá nos contó que él también la vio cuando tenía 6 o 7 años y que quería llevarse a su hermana menor, que es mi tía, o eso creía. Mi abuela cocinaba en una estufa de leña y ese día estaba hirviendo una leche para cenar. En ese momento, cuentan que la Llorona se metió al cuarto donde estaban mi papá y sus hermanos. Él cuenta que todos la vieron y que mi tío, el que sigue de mi papá, se quedó como hipnotizado. Todos mis tíos lloraron de miedo, pero él fue el único que no lloró. Desde entonces le dan ataques. Una curandera curó de espanto a mis demás tíos, pero a mi tío, el que no lloró, no lo pudo curar. La señora le dijo a mis abuelos que la Llorona se quería llevar a mi tío, no la bebé que tenían en la cama. Mi tío, siempre que iba ahí a ese rancho, le daban los ataques y perdía el conocimiento. Cuando mi abuela estaba embarazada, un día fue al baño. Entenderán que por la época no tenían baño adentro de la casa. Tenían una de esas letrinas que había antes. Y cuando ella estaba en el baño, apareció esa mujer rondando el baño y gritaba mucho, el clásico alarido. Mi abuela cuenta que no salió del baño hasta que se dejó de oír, y dice que ya casi había amanecido. Ustedes entenderán que antes este tipo de cosas eran muy comunes. La gente que vivía en los ranchos en esa época tiene bastantes historias de este tipo, pero hubo una experiencia en particular que fue tan fuerte que mi abuela tuvo que irse del rancho. En el año del 82 estuvo embarazada por última vez, y cuando estuvo a punto de aliviarse fue una partera para atenderla. Pero antes de cualquier cosa, la mujer le advirtió: oye mujer,
Allá afuera anda la mujer esa de blanco. No te voy a poder aliviar aquí, porque se te va a morir la criatura. Así que mi abuela se tuvo que ir a la casa de la partera. Pero cuenta que cuando se estaba aliviando, a lo lejos se oían los gritos. La partera le dijo a mi abuela: ese fantasma te quiere robar a tu hijo. Mejor ya no regreses al rancho, porque te anda buscando. Mira cómo se oye por acá. Y la verdad es que acá nunca se escucha. Mi abuela no quiso regresar al rancho, así que se fue a vivir a la casa de su mamá, en caseta. Pero mi abuelo aún cuidaba los ranchos, así que a él sí le siguieron pasando bastantes cosas. Siempre que le llevaban los perros se escapaban, y algunos no volvían. Otros los atropellaban en la carretera de noche, porque la Llorona siempre rondaba el rancho. Mi abuelo dice que al dueño no le gustaba estar ahí, porque tiempo antes uno de sus hijos se había ahogado ahí, y decía que la Llorona se lo había llevado. Así que ese relato de Don Chuy es cierto. Hay muchas historias más en ese lugar, pero pronto las compartiré con ustedes. Hasta luego.